Transformando Vidas es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. Como siempre, ¿verdad? En el libro de los Salmos, en el capítulo 79, vamos a buscar el versículo 9. Libro de los Salmos, capítulo 79 y el versículo 9. Hoy quiero compartir con ustedes el tema, el perdón de Dios. El perdón de Dios. Leamos entonces el Salmo 79, versículo 9. Dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Leamos la segunda parte. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Una tercera y última vez. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Bendito Dios para siempre. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Como pudimos observar aquí, el salmista, el autor de este salmo, que es Asaf. El autor de este salmo se llamaba Asaf. Asaf era un hijo de Dios que Dios le dio la gracia de ser uno de los primeros músicos en la historia del pueblo de Dios. Y él recibió de Dios la inspiración para escribir este salmo. Y claro, en esta parte del versículo 9 habla sobre el perdón de los pecados. Ahora, ¿por qué un hombre como Asaf, siendo un hijo de Dios, habla del perdón de los pecados? Muy sencillo. Porque nosotros que conocemos a Cristo, que lo tenemos en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal, no estamos libres de cometer pecado. Amén. Por supuesto, el ideal de Dios es que usted y yo nos mantengamos en una vida de santidad, alejada de todo pecado, alejada de todo lo malo. Sin embargo, también tenemos que ser sensatos delante de Dios y delante de nosotros mismos, que aunque querramos y nos esforcemos por tener una vida de santidad y una vida alejada de todo lo malo y de todo pecado, de todas maneras llega el momento en que, ya sea de mirada, de pensamiento, de intención en el corazón o a través de la boca, caemos en alguna falta y en algún pecado. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, hablando de nosotros los varones, los hombres, dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es la excepción, ¿no? Para codiciarla, ¿qué dijo Jesús? Ya adulteró en su corazón. Aunque a lo mejor la mujer sea joven, sea mayor, no importa. A lo mejor haya pasado del otro lado de la calle, ni siquiera se dio cuenta que estábamos ahí, pero nuestra mirada se dirigió a ella y se dirigió con deseos, ¿verdad? Entonces ya dijo el Señor: cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Amén. ¿Dice así la palabra? Cuando un cristiano se descuida y dice una mentira, aunque usted la disfrace de piadosa, aunque usted la disfrace de cualquier color, sigue siendo mentira. Y la mentira es pecado. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ahora, el asunto es, ¿verdad?, que eventualmente podemos caer en este y cualquier otro error, cualquier otro pecado. El asunto está que nosotros no debemos de permanecer en ese pecado, sino que lo que tenemos que hacer inmediatamente es reconocer que hemos fallado, pedirle perdón al Señor y apartarnos de ese pecado y no volverlo a cometer más. Amén. Ahora, Dios es tan bueno que Asaf escribe este salmo. Él era un hijo de Dios, un siervo de Dios, era alguien que se dedicaba a alabar a Dios. Pero igualmente, como todos los seres humanos, aunque procuramos siempre lo mejor, en algún área de la vida él falló. Y por eso pidió perdón, no solamente para él, sino que también pidió perdón para todo el pueblo de Israel. Amén. Ahora, quiero decirles cuatro aspectos importantes del perdón de Dios. El primero, Dios es un Dios que perdona.
Dios es un Dios que perdona. ¿Cuántos dicen amén? Y no importa el pecado que la persona cometa. Estoy hablando de gente inconversa como también dentro del pueblo de Dios. No importa el pecado que la persona cometa, toda vez se arrepienta de todo corazón, entonces Dios lo perdona. En el libro de Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Pero vayamos a la palabra de Dios. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, vamos al libro de Isaías de inmediato, amados del Señor, y vamos a leer el versículo 18. Vea cómo Dios hace un llamado a su pueblo. Es Dios haciendo un llamado a su pueblo Israel en aquel entonces. Ahora nosotros somos el Israel espiritual. Y lo mismo, esta palabra que fue más de 800 años antes de Jesucristo, sigue siendo real, activa, vigente para hoy en este tiempo. Dice la Escritura, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, fíjese bien el llamado que Dios hace a su pueblo. Dice, venid luego. Ahora, ¿por qué Dios le hace un llamado urgente a su pueblo y le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas? Yo creo que hoy Dios va a hablar a muchas vidas. Y hoy está diciendo, Señor, vengan y vengan luego y pónganse a cuentas conmigo. Y habla y usa, por ejemplo, la figura de la nieve, usa la figura del color y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está usando una figura para ilustrar que no importa qué clase de pecado el hombre, la mujer, hermano, sea joven, adulto, ya mayor, no importa cualquier clase de pecado que tanto tiempo ha estado atado a ese pecado. La Biblia dice que el Señor hace un llamado urgente y le dice, ven luego y estemos a cuentas. ¿Sabe por qué el Señor hace un llamado urgente al pecador? Porque si no viene luego y se pone a cuentas con el Señor, sufrirá las consecuencias de su pecado. La paga del pecado, dice Pablo, es muerte. En cambio, Dios dice que Él da vida y da vida en abundancia. Amén. Y da una vida eterna. Entonces el Señor está llamando a su pueblo diciéndole, no importa qué pecados hayas cometido, estés cometiendo ahora. A lo mejor en tu mente natural has querido liberarte de esa atadura. Porque déjeme decirle, lo digo por experiencia, cuando yo no conocía al Señor Jesucristo y vivía una vida desordenada y pecaminosa, muchas veces yo en mi propia fuerza intenté dejar todo aquello que me ataba, y por mucho que yo lo procuraba y algunas veces lo intenté, de todas maneras me duraba poco tiempo porque yo estaba haciéndolo en mis fuerzas. Y más tardaba yo en prometerle a mi esposa que ya no volvería a hacer lo mismo que estaba haciendo. Ya inmediatamente pasados algunos días, volvía yo a caer otra vez a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque estaba haciéndolo en mis fuerzas. Pero cuando yo permití que Cristo llegara a mi vida, entonces ya no fue en mis fuerzas, sino que fueron en la fuerza del Señor. Y entonces pude salir de esa atadura, de esa esclavitud, del pecado que yo tenía. Entonces Dios dice que vengamos luego y que nos pongamos a cuentas con el Señor, que reconozcamos nuestro pecado, que le digamos a Él sinceramente, aunque Él ya lo sabe, pero que nosotros abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, he pecado en esto, he fallado en esto, Señor, perdóname, he intentado con mis propias fuerzas, pero no puedo, Señor, vengo a ti rendido, libérame de esta atadura, y seguramente que el Señor lo va a liberar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Más adelante, ahí en Isaías, vayamos hasta el capítulo 55. Vayamos al 55 y vamos a ver qué nos dice de nuevo aquí el profeta Isaías en el capítulo 55. Y vamos a leer el versículo 7 para la gloria del Señor.
Mire otra vez, de nuevo, el Señor le está haciendo llamado a su pueblo, a sus hijos, diciendo, Isaías 55:7. ¿Ya lo encontró? Leamos por favor en voz alta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Verdad que le dije que podemos pecar de pensamiento? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué le dice a usted esa expresión última del versículo donde dice que él será amplio en perdonar? Que lo perdona todo. O sea, Dios no dice, mira, ¿sabes qué? Ese pecado sí no te lo puedo perdonar. No, Él dice que es amplio en perdonar. Lo que están diciendo con esto es que no importa qué pecado sea el que una persona esté practicando, Él, hermano, es amplio en perdonar, diciendo que su amor es tan grande, su amor es tan maravilloso. Fíjense que por alguna razón, hermano, yo sé que esta enseñanza de la palabra no solamente usted la está viendo ahora, sino que muchos a través de la televisión y la radio también la están recibiendo. Y orando al Señor ayer, hermano, cuando preparaba también parte de la palabra de Dios, el Señor me estaba mostrando de que uno de los pecados más grandes de esta nación en la cual usted y yo vivimos, uno de los pecados más grandes es el aborto. Y amados hermanos, el aborto, yo me quedé frío, hermano, al ver y escuchar en la televisión un programa que estaba pasando, era un documental en un canal cristiano de la cantidad, hermano, de abortos que anualmente se registran en este país. Y la verdad, hermano, es que es escalofriante la cantidad, hermano, va de miles y miles y miles de abortos que se practican en este país diariamente. Y si lo suma anualmente, son millones de abortos que se practican en este país. Ahora, hermano, ¿eso le agradará a Dios? Usted sabe que eso es un pecado. Es pecado la mujer que se deja practicar o que ella pide que se le haga el aborto, como los que participan en darle muerte a esa vida que está dentro del vientre de esta mujer. Todos ellos pecan por igual. Porque la vida, hermano, el único que tiene derecho a quitarla o a darla es nuestro Padre Celestial. Amén. Él es el único que tiene todo el derecho de quitar o dar la vida. El hombre no tiene ningún derecho para hacerlo. Sin embargo, amado hermano, lamentablemente, y esto es para llorar, amado hermano, porque Dios no se agrada de esto. Y por eso cuando hay pecado en una persona, cuando hay pecado en un matrimonio, cuando hay pecado en una familia, cuando hay pecado en una nación, por eso es que viene la ira de Jehová sobre esta nación. Y hay tanto, hermano, tanto mal, tanto daño en la sociedad. Y hermano, es porque Dios no se agrada de esta clase de pecado. Y como les digo, Dios sabe, yo no tenía en mi mente esto, pero ayer el Señor me lo mostró y dije, Señor, tenemos que pedir perdón todos los días y orar al Señor para que, si es posible, esto sea, hermano, quitado, aunque humanamente sabemos que no lo podemos lograr porque no estamos en la posición de hacerlo, pero nuestra oración tiene poder. ¿Cuánto creen eso? Nuestra oración tiene poder para que toda aquella persona que quiera practicar este pecado se arrepienta. Amén. Se arrepienta y se vuelva a Dios. Y le confiese el pecado a Dios. Y la Biblia dice que si se lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Porque ¿sabe qué, hermano? Cada mujer que por X o Y razón logra concebir un bebé en su vientre, ya sea, hermano, porque es dentro de lo legal en un matrimonio, o a lo mejor es producto de una violación, o a lo mejor es producto de otra cosa, amado hermano,
Y si Dios permite que esa criatura tenga vida en el vientre, es porque no importando la manera como fue concebido, de todas maneras Dios le está dando vida, y Dios le está dando vida con un propósito. Imagínese si la madre del profeta Jeremías, claro, eso solamente es algo que yo estoy suponiendo. Si la madre del profeta Jeremías hubiera dicho: yo no quiero este bebé, yo no quiero, estoy arrepentida de haberlo concebido, así que lo voy a abortar. ¿Qué hubiera sido, mi amado hermano? Nos hubiéramos perdido uno de los más grandes profetas que Dios ha dado a la humanidad. Amén. Entonces cada mujer que practica este pecado, hermano, no sabe, no se imagina si ese ser, aunque haya sido concebido de la manera que haya sido, a lo mejor Dios está permitiendo eso, porque ahí dentro de ese vientre hay un hombre potencialmente grande para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Y déjeme decirle una cosa. Yo he visto, hermano, testimonios de mujeres que ahora son cristianas y que en un tiempo la mamá estuvo a punto de abortarlas, pero por alguna razón no se dio y nació esa niña. Hablo de una niña que yo vi en un programa de televisión, y esa niña iba a ser abortada, pero Dios no lo permitió. Y cuando creció, llegó a ser una gran sierva de Dios. Hermano, por eso la Biblia dice que Él es amplio en perdonar. Significa que no importa el pecado que el ser humano cometa, toda vez la persona se arrepienta de todo corazón y se aparta del pecado, entonces ¿qué sucede? Alcanza misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿Dios perdona pecados? Dios perdona pecados, ¿no? Dios perdona pecados. Él es amplio en perdonar. Ahora, a los que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, debemos, hermano, de liberarnos de cualquier carga de culpabilidad por haber cometido el pecado. Porque sabe que el cometer pecado aparentemente no trae consecuencias. La persona que en el momento del acto pecaminoso, supuestamente, carnalmente lo está disfrutando, pero al final esa práctica pecaminosa trae consecuencias. Y una de las consecuencias que trae es culpabilidad. Culpabilidad. ¿Podría repetir conmigo esa palabra? Culpabilidad. Trae culpa. Trae culpa. Y el peso de la culpa, hermano, es más fuerte que llevar 100 libras de azúcar en la espalda. Hermano, el pecado de la culpa es que a donde quiera que la persona va, ahí va la culpa también, porque no se puede liberar de ella, a menos que confiese su pecado delante del Señor. Pero cuando ya Dios nos ha perdonado, porque hemos entendido que Él es amplio en perdonar, nosotros ya no tenemos que traer a nuestro presente, a la memoria, los errores que hemos cometido en el pasado, porque ya Dios nos perdonó. Veamos lo que dice el libro del profeta Miqueas. Casi no leemos este profeta, están los profetas menores. Vamos a ir adelante de Jeremías, de Lamentaciones, Ezequiel. Vamos a encontrar ahí al libro del profeta Miqueas. El Espíritu de Dios sobre la vida de Miqueas habla al pueblo de Israel, pero también nos habla a nosotros, acerca de nosotros, de que ya no tenemos que traer la carga de la culpabilidad del pecado, porque toda vez el Señor nos perdona, ya nosotros tenemos que vivir una vida de libertad. Amén. Libro del profeta Miqueas, capítulo 7. Aquí, vamos a leerlo mejor, después lo comento. Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. La Biblia dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aleluya. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Amén.
Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, yo creo conveniente, ¿sabe por qué? Volver a leer estos versículos de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la que trae sanidad a nuestros corazones. La palabra de Dios trae sanidad a nuestros corazones. Y en una enseñanza de la palabra de Dios no tenemos por qué correr. No tenemos por qué correr. Y voy a llegar a donde el Señor quiera que llegue, pero yo quiero que usted lea estos dos versículos. Leamos por favor, Miqueas capítulo 7, todos juntos por favor, tome su Biblia. Miqueas 7, versículo 18 y 19, porque esto tiene que obrar algo. Aquí tiene que haber un rompimiento, hermano. Tiene que haber un rompimiento en las mentes y en los corazones de los que han fallado, de los que han pecado, y esa culpabilidad los está atormentando. La Biblia dice, leamos, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabe usted lo que es sepultar? Sepultar en lo físico es abrir un gran hoyo, un agujero, y al muerto ponerlo ahí, ¿verdad? Y luego con la pala echarle tierra. Y luego un poquito de grama o de zacate ahí arriba. Y como que no hay nada. No sé si esa palabra la usa usted, pero ¿verdad? Hierba ahí arriba, ¿no? Cualquiera que pase y no sepa, no sabe nada qué es lo que hay ahí. Entonces estoy usando una figura simple, sencilla, para ilustrarle cómo Dios dice que toda vez el hombre y la mujer se arrepienta de su pecado, lo confiese y se aparte, Dios dice que lo sepulta. Y por si fuera poco, usa otra ilustración y dice que lo echa a lo profundo de la mar. Hermano, entonces si Dios dice que Dios ya se olvidó de tu pecado, ¿por qué tú lo tienes que estar recordando? ¿O por qué tienes que aceptar que otro te lo recuerde? Porque muchas veces el diablo usa a personas que saben que hemos cometido falta y nos lo restriegan en la cara, hermano. Nos lo pasan por la cara. Y hermano, empiezan a acusarnos y decir, ¿y qué te crees? ¿Que no te conozco? ¿Lo que has hecho? ¿Lo que has dicho? Pero si a Dios le perdonó su pecado, esa persona, usted tiene el derecho de decirle, cierto, no lo puedo negar, fallé, fracasé, pequé, pero ya lo confesé delante de mi Padre Celestial en el nombre de Cristo, y a Él me perdonó, Él ya sepultó mi pecado, Él ya lo lanzó a lo profundo de la mar, y ahora yo soy libre para la gloria de Dios. Porque Cristo nos ha hecho libres, libres de condenación, libre, hermano, de culpabilidad del pecado. Entonces él dice que, fíjese, hermano, aquí claramente el Señor dice en el versículo 18, voy a leer junto con usted una parte, dice, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Ahora yo le pregunto, cuando la palabra de Dios dice que Dios se olvida de esto, ¿en realidad Dios se olvida de su pecado o no se olvida de su pecado? Por supuesto que Dios olvida tu pecado. Entonces, ¿para qué lo vamos a querer nosotros meternos a lo profundo de la mar y volverlo a sacar a la superficie? ¿Solo para sufrir? ¿Solo para atormentar la mente y el corazón y no disfrutar la vida que Dios tiene para nosotros? Nadie, hermano, nadie en el mundo puede decir que no ha pecado. Aún el más santo de los creyentes en el mundo entero, hermano, puede fracasar, puede fallar y puede cometer algún pecado.
El asunto es no quedarse ahí postrado en el pecado. Como dice en su palabra, no practicar el pecado. Alguien puede cometer pecado, pero si ya lo practica, eso significa que lo hace constantemente, entonces ahí la cosa ya está mal, ¿verdad? Pero si uno confiesa el pecado, dice que el Señor, hermano, se olvida, lo lanza a lo profundo, lo sepulta, ya no se recuerda más. Por lo tanto, usted y yo, hermano, no tenemos por qué traer a memoria nuestras cosas pasadas, porque ya Dios nos liberó de todo ello. Y aunque el diablo, como le digo, y por alguna razón insisto en esto, y si el diablo de alguna manera trata de acusarlo de lo que usted ha cometido, repréndalo en el nombre de Jesús. Y dígale: diablo mentiroso, ya el Señor me perdonó. Ya el Señor me perdonó. Así que no me vas a amargar la vida. No me vas a amargar la vida porque ya Dios me perdonó. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Ahora, ¿cuáles son algunos beneficios del perdón de Dios? Hay muchos beneficios del perdón de Dios, pero voy a hablarles, por ejemplo, de 3 beneficios del perdón de Dios. Hay muchos, pero el tiempo no me alcanzaría. Primero, dice el Señor en su palabra que el perdón de Dios nos libera del juicio. Porque toda falta, veámoslo en lo humano y en lo legal en este mundo. Si una persona comete una felonía en este país, ¿va a juicio o no va a juicio? Irremediablemente tiene que ir a juicio. Tiene que ir a juicio. Ahora, en sentido espiritual, también hay juicio. Lo único, la diferencia y gran diferencia, es que el juez que está en ese tribunal es Jehová de los ejércitos. Por un lado, el acusador es el diablo. Pero por el otro lado, en la corte celestial, está nuestro mejor abogado, que se llama Jesucristo. Aleluya. Ahí está el mejor abogado, el que nunca ha perdido un caso. Y aunque el diablo por este lado te acuse, aquí está nuestro defensor. Aunque el diablo nos traiga todo nuestro récord pasado, todo, porque el diablo se la sabe, hermano. No, el diablo no olvida nada de lo que nosotros hicimos, porque él fue el que nos impulsó a hacerlo. Entonces ahí el diablo nos saca todo nuestro récord. Pero por este lado, nuestro abogado dice: sí, es cierto, pero yo di mi vida por él allá en la cruz del Calvario. Yo derramé mi sangre para que este hombre, esta mujer, fuera sanada, fuera liberada, fuera perdonada de todos sus pecados. ¿Por qué? Porque creímos en él. Cuando alguien contrata a un abogado aquí en el mundo, si lo contrata porque sabe que es buen abogado, ¿sí o no? Lo contrata, exacto, porque cree en él. Usted no va a contratar a cualquier abogado. Usted va a contratar a alguien que se lo recomienden, que le digan: este sí es un buen abogado, peleó por mí y me dio la victoria, me dieron buen dinero. Entonces usted va a buscar a ese abogado porque tiene fama de ser bueno. Pero hermano, tenemos uno mejor todavía, que se llama Jesucristo. Y no te cobra nada. Porque Él pagó el precio con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Démosle gloria a aquel que dio su vida, aquel que te hizo libre de toda condenación y de todo juicio. Aleluya. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, vamos a ver algo aquí, que el Señor nos muestra cómo Dios libera del juicio, de la condenación, de la muerte. Bendito sea su nombre para siempre. Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Leamos todos, iglesia, para entender esto. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, lea en voz alta conmigo, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Hagamos un alto. Ellos tenían conciencia como la tenemos nosotros, ¿no? Ahora, ¿de qué cree usted que la conciencia los estaba acusando a estos hombres ingratos? Que también eran pecadores. ¿A quién se cree que no ha cometido pecado como para poner el dedo a otra persona? Todos de una manera u otra hemos fallado. Y estos, porque eran religiosos, creían que no tenían pecado. Pero aquí había algo, un juez interno que se llama conciencia. Y ese juez interno que se llama conciencia les estaba redarguyendo. Me imagino, eso déjemelo a la imaginación, que la conciencia le decía a uno: ¿y ahora qué te crees? Ahora te crees juez. ¿Y acaso no también tú quisiste meterte con ella? ¿Y de qué la acusas ahora? Porque ¿sabe qué? La gente pecadora es buena para acusar. Porque así como está el corazón, así también piensa que son los demás. ¿Sí o no? Dijo alguien: el ladrón juzga por su condición. Entonces estos hombres acusados por su conciencia, ¿qué dice? ¿Qué hicieron? A ver, ¿dónde vamos? Ayúdeme. ¿En qué versículo? 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, me imagino que con la cabeza agachada, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, los jóvenes. Y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios la liberó del juicio a esta mujer. La ley decía una cosa, ¿sí? La ley decía que, amado hermano, ella debía de ser apedreada. Apedreada. Imagínese, hermano, qué tremendo. Apedreada y seguramente, como dice mi hermano, hasta la muerte, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? El autor de la gracia, que es el Señor Jesucristo, la perdonó. Porque la ley del pecado trae muerte, mas la gracia del Señor Jesucristo da vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cuántos tienen vida y la tienen en abundancia? Dios la liberó del juicio de la ley y de los hombres, porque los hombres, cuando tratan de aplicar la ley, son duros. Los seres humanos, cuando tratan de aplicar la ley a otra persona, son duros. Pero cuando se les trata de aplicar la ley a ellos, quieren misericordia. ¿Sí o no? Para tratar a otra gente duros, pero cuando lo tratan a ellos, quieren misericordia. Para allá, déjalo, ahí déjalo. Hermano, tiene que ser parejo. Amén. Ahora, entonces Dios liberó de ese juicio a esta mujer hallada en el mismo acto del adulterio. Y recordemos lo que dijo el profeta, que Dios es amplio en perdonar, porque tiene misericordia. Dice, se complace en la misericordia. Bendito. Es decir, que Dios no te va a perdonar así como quien dice: ya, pues ni modo, ¿qué me queda? ¿No? O como dice ahí, como forzadamente. No.
Dice la palabra claramente que para Dios es un deleite mostrar su misericordia. Amén. Mostrar su misericordia. Él no lo hace sintiéndose forzado a hacerlo, sino que Él se deleita en dejar que el ser humano sea beneficiado con su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué más te libera el perdón de Dios? Dice que nos libera de la condenación. Romanos capítulo 8. Bendito Dios para siempre. En Romanos capítulo 8, el versículo primero, vamos a leerlo y quiero que todos lo busquen, por favor, para que leamos. Romanos 8:1 dice: ahora pues, iglesia que ya lo encontró, lea conmigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios perdonador? Sí, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si Dios no fuera así? Como dicen en Lamentaciones, ¿verdad? Ya estuviéramos muertos. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya nos habría consumido. Pero Dios se deleita en misericordia. Lo que está esperando es que el hombre, la mujer, sea joven, sea adulto, sea viejo, se arrepienta de su pecado, lo confiese y se aparte. Entonces alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Leamos otra vez Romanos 8:1, iglesia, ya que lo encontró todo. Leamos en voz alta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, usted y yo ya no tenemos que vivir en la carne. Porque si vivimos en la carne, el pecado nos va a ganar. Repito, debemos de vivir en el Espíritu. Porque si como creyentes vivimos en la carne, o sea, satisfacemos los deseos de la carne, nos va a ir mal. ¿Sabe por qué? Porque dice que hay mayor condenación a los que ya conocen la palabra de Dios. Amén. Si Dios tiene misericordia de aquel que no le conoce, gloria a Dios. Pero nosotros somos más responsables porque ya conocemos la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu Santo. ¿Cuántos quisieran vivir en el Espíritu? Porque si vivimos en el Espíritu, vamos a sujetar la carne. No es que la carne y los deseos no estén ahí, no, la carne ahí está. A donde quiera que vayamos la llevamos. Pero está hablando de los deseos. No está hablando de esta materia, ¿verdad? Unos tienen más que otros. Pero, hermano, no está hablando de eso, sino los deseos que hay internamente de pecar. Eso es andar en la carne. Porque si se tratara de esto material, yo sería más santo que muchos. Porque soy delgado. Pero no se trata de esto. Se trata de lo que hay en los deseos del corazón. Amén. De los deseos del corazón. Lo que pasa es que usa una figura, la figura de la carne. Entonces dice que no hay condenación. Tercer beneficio del perdón de Dios. Dice la palabra que somos bienaventurados, que somos dichosos, que tenemos gozo, que tenemos felicidad cuando Cristo nos perdona de nuestros pecados. Ahí mismo en Romanos, vamos hacia atrás al capítulo 4 y vamos a leer los versículos 7 y 8. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Leemos la escritura diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son, ¿qué? Perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. La palabra bienaventurado significa dichoso,
significa feliz, significa gozoso. 3, hermanos, sinónimos de bienaventurado, significados de la palabra bienaventurado. Feliz, dichoso, gozoso. Leamos otra, el que nos falta, el 8 nos falta, ¿verdad? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, lo declara inocente, aunque sea culpable. Esa es la función de nuestro abogado, de nuestro excelentísimo abogado, Señor Jesucristo, que aunque seamos culpables, Él nos declara inocentes. A eso se le llama justificación. Que aunque merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, Dios nos dio vida por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 5, vamos a leer versículos 8 y 9. Esto me lo está dando el Señor ahora como un regalo de bendición para usted también. Romanos 5, 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque va a llegar el momento en que la ira de Dios va a descender sobre la humanidad. ¿Sí o no? Va a llegar el momento. Amén. En aquel entonces, hermano, va a haber tal grado de pecaminosidad en el mundo entero que al Señor no le quedará opción que hacer descender su ira, como lo hizo en los tiempos de Noé. Cuando aquel varón, el mensajero de Dios llamado Noé, predicaba a través de la construcción de un arca, diciéndole a la humanidad que vendría un diluvio que acabaría con toda la humanidad, pero no le creyeron. Hoy también hay mucha gente que no cree que también va a haber un juicio. Y la misma Biblia dice que ya no va a ser por agua, ahora va a ser por fuego. Todo lo creado será consumido por las llamas del fuego. Y habrá, dice el apóstol Pedro, cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Amén. Pero antes de crear cielos nuevos y tierra nueva, Él habrá de acabar todo lo creado a través del fuego. Entonces, por eso, ustedes se recuerdan en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Aquellos ángeles que fueron a sacar, hermano, a Lot, a su esposa, a sus hijos, y los apresuraba a que salieran pronto porque ya la ira de Dios iba a descender. ¿Y de qué manera descendió la ira? Fuego y azufre consumió las dos ciudades porque eran sobremanera pecaminosos. Era, hermano, homosexualismo a más no poder. Que hasta con los ángeles quisieron tener sexo esos malvados. Pero los ángeles sacaron a Noé y a su familia, y la urgencia de uno de ellos es: escapa por tu vida y no mires detrás de ti. Amén. Dios está diciendo lo mismo hoy. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Una vez más, escapa por tu vida. Cristo te está dando la oportunidad hoy del arrepentimiento de todo pecado. Amén. Dice amén la iglesia. Dele gloria a Dios. Transformando Vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios: domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.